Rubén Leal Riquelme, profesor de Estado y doctor en Filosofía, es actualmente vicerrector académico de la Universidad de la Frontera, con una larga trayectoria académica en el Departamento de Ciencias Sociales de la UFRO, donde integra el equipo de filósofos de esta casa de estudios. Ha sido académico de pre y posgrado. Su línea de interés en investigación es la filosofía de las ciencias sociales, epistemología de las ciencias y filosofía de la sociología. Hoy, en el café conversaremos sobre educación y la importancia de una formación integral para desarrollar una sociedad en armonía. Bienvenidas y bienvenidos a El Café. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Café. Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya vieron, estamos con el vicerrector académico de la Universidad de la Frontera, profesor, filósofo además, integrante de uno de los grupos de filosofía más australes del país. Y le damos la bienvenida gracias por acompañarnos en esta oportunidad, don Rubén. Y vamos a entrar de lleno a la conversación. Bienvenido, don Rubén. Muchas gracias a ustedes por dar estos espacios de invitar a personas que no siempre son invitadas a estos espacios de conversación con el público, en fin. No, encantado. O sea, para nosotros el café, ¿cierto, Miriam? Estábamos conversando también antes de grabar ya, de toda la instalación de micrófonos, que para nosotros ha sido muy grato poder conocer a investigadores, a académicos, a directivos en un formato de conversación que en ocasiones no es tan acostumbrado para los propios académicos, digamos, que es un formato más de seminarios, ¿cierto? O de publicaciones, por lo que ha sido en esta temporada, la primera y segunda temporada del Café, muy grato tener a académicos y para nosotros un gran honor también tenerlo a usted. Vamos a conversar sobre filosofía. A lo que vinimos, ¿no? A lo que vinimos, sí, vamos a lo que vinimos. Hay un espacio muy interesante acá en la Universidad de la Frontera y queremos también que la comunidad lo conozca, Claro. que es el grupo de filosofía. Don Rubén, y queremos conversar un poquito de esto, cómo nace este grupo de filosofía y cuál es la línea de investigación a la cual están más abocados. A ver, yo lo primero que quiero expresar es que la filosofía no nace con este grupo. La filosofía tiene una larga data en nuestra universidad, incluso desde antes que fuera Universidad de la Frontera. Y nosotros no podemos desconocer, no podemos tener en consideración, porque este proceso de maduración que yo diría que todavía no está lo suficientemente maduro, este grupo actual de hoy día, tiene que ver con estas raíces, con estos orígenes. Cómo no recordar al profesor Molina de hace la época de la Universidad de Chile, cómo no recordar al profesor Héctor Carrasco de aquella época, cómo no recordar colegas más recientes como Ana María Olchese, cómo no recordar a colegas, ¿no es cierto?, como Marcelo Carrer. Por lo tanto, desde allí, desde esa época, en sus etapas y con las razones que eran propias de la época de preocupación y de los espacios que la universidad tenía, va, diría yo, conformándose una línea de trabajo en el ámbito general en la filosofía hasta llegar a una cierta etapa en la cual hoy día yo diría que está bien posicionada el grupo de trabajo en la cual hay líneas de investigación. Entonces, yo creo que es importante hacer un poco de historia también. hacer ese recuerdo. Desde ese punto de vista, yo diría que en una primera etapa, la filosofía en la Universidad de la Frontera cumple un rol fundamentalmente de docencia, fundamentalmente de apoyo y de servicio docente, como se dice en la universidad, desde la época de la Universidad de Chile, ¿no?, en términos de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las carreras de la entonces sede de la Universidad de Chile, el grupo de filosofía que había se dedicaba principalmente a prestar cursos introductorios, cursos de ética, cursos de carácter yo diría general. Pero también hay una incipiente preocupación y dedicación por la investigación y por la publicación en ese tiempo, ¿no? Las mismas publicaciones del profesor Molina, las mismas publicaciones del profesor Carrasco. Más tarde eso se acentúa un poco, particularmente con el trabajo que realiza nuestra colega Ana María Olchese cuando estaba ella presente en la universidad, y estoy hablando para allá por la década de los 80, más o menos. Ella, ustedes pueden revisar, publicó un libro, publicó algunos trabajos, ella asistía a congresos, ella hacía ponencias, ¿no es cierto?, para ir a los congresos, en fin. Hasta que yo llego
el año 80 exactamente, cuando está terminando la Universidad de Chile y comenzando el 81 la Universidad de la Frontera, y mi preocupación fundamental está no solo con una expectativa de joven y fuerza de joven, no solo prestar servicio, sino que fundamentalmente abrir líneas de investigación como corresponde a una universidad, que debe haber, ¿no es cierto?, trabajo académico más allá de la fundamental actividad como es la docencia. En ese aspecto, entonces, durante muchos años nosotros estuvimos abriendo con Ana María Olchesi y con Marcelo Carrer algunas líneas de investigación, particularmente yo diría en antropología filosófica, ética, y mi preocupación inicial, cuál era la filosofía de la ciencia cuando yo llego a la universidad. Entonces, en ese ámbito hicimos algunos congresos, como no recordar un congreso tan complejo que logramos hacer por allá por los 82, 83, no me acuerdo exactamente la fecha, ¿no?, en que hablamos de las primeras jornadas de filosofía en esa época, cuando logramos convocar, con la complejidad de la época que les estoy hablando, convocar a profesores de filosofía desde las universidades más al norte de Antofagasta, recuerdo un profesor que vino, hasta profesores que nos acompañaron de la Universidad de los Lagos, de Santiago, de Concepción, en fin, y nos reunimos aquí, en la universidad, en lo que hoy día está al lado de la biblioteca, en ese auditorio. Ahí fue, digamos, esa actividad. Pero posteriormente, entonces, yo tengo mucha preocupación en lo particular por el tema de la filosofía de la ciencia, por el tema de ir, ¿no es cierto?, abriendo formación, sobre todo con gente joven, ir incorporando, hasta que, voy a dar un salto muy grande, logramos, ¿no es cierto?, hasta hace unos 6 o 7 años atrás, con el apoyo de la universidad, la convicción de la universidad, la etapa de complejidad en que nuestra Universidad de la Frontera comienza ya en ese tiempo, que es indispensable una disciplina, ¿no es cierto?, con potencia, con participación, ¿no es cierto?, en nuestra universidad. Entonces, ahí hay una nueva etapa. Y quizás eso es lo que más se ve hoy día. Porque hoy día, como se habla, ¿no es cierto?, de que es fundamental los proyectos de investigación, los proyectos Fondesis de investigación. Y hoy día este grupo de filosofía, que está conformado por 3 colegas y que le habla, ¿no es cierto?, está trabajando con 4 proyectos Fondesis. Perdón, corrijo, 3 proyectos Fondesis. Lo que es casi inédito en nuestra universidad. Casi inédito. Es un grupo altamente productivo, 3 colegas muy jóvenes que están allí, uno preocupado fundamentalmente del tema de la fenomenología, otro muy preocupado del tema de la fenomenología aplicado un poco con el área, ¿no es cierto?, de los valores, otro colega abriendo una línea de lo que es la filosofía de la ciencia particularmente, y que les habla que se dedica fundamentalmente a la fenomenología, pero vinculado con los problemas humanos, los problemas sociales. Entonces, eso podríamos decir que de una manera muy rápida son las etapas que ha vivido, por lo menos que yo conozco, ¿no es cierto?, la filosofía de nuestra Universidad de la Frontera. Don Rubén, antes de seguir avanzando en otros temas, me gustaría que, porque nosotros tenemos un público también muy diverso, tenemos académicos, tenemos estudiantes, pero también tenemos a la comunidad de acá regional, y que nos puedas comentar un poco sobre el trabajo, digamos, en palabras más simples de lo que es la filosofía que se desarrolla a cabo, las distintas líneas de investigación, el aporte que hacen, digamos, a la otra ciencia y al quehacer humano en general. Fíjese que yo voy a usar 2 conceptos que me recordaban cuando empezamos a conversar, 2 conceptos casi de manual. No siempre bien vistos los manuales, no defiendo los manuales, pero me parece que 2 conceptos interesantes. Un profesor hace muchos años escribió que la filosofía era la más útil y la más inútil de todas las ciencias. Yo con eso no estoy de acuerdo solamente en términos de que si es una ciencia o no. Yo creo que la filosofía no es una ciencia. Pero la cuestión fundamental yo creo que es interesante. ¿Por qué es la más inútil la filosofía? Es la más inútil porque la filosofía no ayuda a resolver ningún problema de carácter práctico. Hoy día, que estamos en una sociedad desembocadamente por el pragmatismo y el utilitarismo, por el hedonismo, por lo que es, ¿no es cierto?, el individualismo, la competencia exacerbada, la filosofía no sirve para nada. No resuelve los problemas laborales, no resuelve los problemas de la habitación, no resuelve los problemas de la gratuidad, no resuelve los problemas
de lo que hoy día está de alguna manera acusando nuestra sociedad y que tanto nos preocupa, como es el problema de la corrupción. No resuelve esos problemas. Sin embargo, a su vez es la más útil, porque es la única disciplina, y ahí yo digo que es disciplina y no ciencia, es la única disciplina que se preocupa fundamentalmente de una sola cosa. ¿Cuál es? De ayudar a aprender a pensar. Pero a pensar bien, no a pensar de cualquier manera. Todos los seres humanos, por naturaleza, por nuestros orígenes, somos seres pensantes. Pero no todos piensan o pensamos filosóficamente. ¿Qué es pensar filosóficamente? Pensar filosóficamente significa no pensar en lo cotidiano, en lo práctico, sino que pensar de una manera racional, de una manera sistemática, pensar juiciosamente cualquier fenómeno y cualquier problema, principalmente que tenga que ver con el hombre. Si nos quedamos ahí solo con esa idea general, yo pregunto, ¿para qué tipo de problemas que atañen al ser humano no es indispensable pensar bien? Y que probablemente los problemas que hoy día tenemos y que se agudizan y que nos agobian en la sociedad actual tienen que ver precisamente porque los seres humanos no tenemos tiempo, o más bien no nos damos tiempo para pensar y pensar bien. No nos damos tiempo para compartir, no nos damos tiempo para practicar valores que casi son mirados en términos despectivos como solidaridad, conversación, tiempo, comprensión, comunicación. En el más estricto sentido lo que eso significa. No tenemos tiempo para ser fraternales con el otro, sino que habitualmente miramos al otro como alguien distinto, como un ser que es para la competencia, como un ser a quien yo tengo que derrotar, en fin. Entonces eso tiene que ver, pienso yo, principalmente porque no queremos o no nos damos tiempo para pensar. Esa es una mirada. Ahora hay otra mirada que yo llamo la mirada arrogante. ¿Cuál es la mirada arrogante? Aquella afirmación que todo el público en general alguna vez en el liceo, en tercero o cuarto medio se lo habrán enseñado. Es la madre de toda la ciencia. Claro. Y lo digo en esos términos arrogantes. Porque, claro, es la madre, uno podría ser por una cuestión histórico-cultural. Sabemos que los orígenes de la filosofía occidental nos vienen, ¿no es cierto?, de los griegos. Y sabemos que los griegos cuando plantean el problema del saber, lo plantean desde el punto de vista de qué tipo de saber es este que corresponde a la filosofía. Y ellos concluyen que es un saber que tiene que ver con la episteme, dicen ellos, no tiene que ver con la doxa. Es decir, tiene que ver con un saber relacionado con pensar no como cotidianamente, sino que de pensar de una manera más profunda, con más tiempo, con más elementos, con más juicio, ¿no es cierto? Darse el tiempo, perder el tiempo para pensar acerca de los problemas que son realmente importantes para el ser humano, como son los problemas de los valores. Esto de la corrupción, que hoy día, ¿no es cierto?, nos cruza. ¿Por qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente porque no hay una formación ética, y no digo una formación ética desde el punto de vista solamente sistemático, ya sea en el liceo o en la universidad, sino que lo digo ética en el sentido de la sociedad propiamente tal, entendiendo en el más amplio sentido de la palabra la noción de ética que tiene que ver con el etos de los valores, pero de los valores en este caso que son propiamente humanos, de respeto hacia el otro, del respeto a la naturaleza, de entendernos que nosotros somos parte de la naturaleza. No tenemos por qué tener esa visión que por muchos siglos hemos tenido, que la naturaleza es una cosa independiente de mí, que está al servicio de mí, del ser humano. Por lo tanto, hago lo que quiero con la naturaleza. Hoy día tenemos la respuesta. Pero eso se debe a qué? A que nos hemos sido más humildes de comprender que somos parte de la naturaleza como cualquier otro objeto o ser de la naturaleza. Con eso no quiero colocar tampoco al ser humano al nivel del objeto, sino que colocarlo como alguien que lo distingue, que es diferente de los otros objetos y seres de la naturaleza, pero que a su vez compartimos con ellos, que son indispensables los otros para que no son seres humanos, para que nosotros tengamos una vida más interesante. Porque al final uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y las respuestas pueden ser múltiples. Y hoy día pareciera que prevalece la idea de que estoy aquí para tener, no para vivir, no para construir junto al otro en la solidaridad, en la fraternidad, una convivencia que nos lleve a la felicidad. Y eso es lo que nos falta a los seres humanos. Y a lo que enseña a pensar la filosofía es a pensar sobre ese tipo de cuestiones.
Don Rubén, lo que usted dice claramente abarca a algo más que un grupo de filosofía, o sea, tiene que ver con el hacer universidad, con el tipo de sociedad que estamos generando, y de ahí también yo lo que identifico es la importancia que tiene la filosofía, insisto, no solamente en la nomenclatura de proyectos y publicaciones que son necesarios, pero al parecer esta reflexión tiene más que ver con el tipo de sociedad también que queremos construir, cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer también, digamos. Alejandro Aravena, el que ganó Pritzker, Sí. decía, en ocasiones conviene mejor plantearse cuál es la pregunta correcta que responder mal una pregunta que está una pregunta que está mal planteada, digamos. Yo le quería preguntar sobre el tema de educación. Usted planteaba ahí que la filosofía no puede resolver el tema de la gratuidad, y a mí me da la impresión, actualmente, por la discusión que hay sobre educación en Chile, que estamos demasiado preocupados, corríjame usted, sobre el copago, el lucro, la selección, de dónde sacamos plata, pero no estamos hablando en sí de contenido. Yo recuerdo que la última discusión que hubo en Francia De la calidad que sobre está debatiendo sobre la educación era cuántos contenidos de historia universal queremos que tengan nuestros niños, digamos. Cuánto de los egipcios van a aprender, digamos. O sea, había temas que eran propiamente educativos, digamos, y no solamente la parte de política educacional. ¿Cómo usted, don Rubén, ve ese escenario? Yo quiero subrayar primero en algo que usted dijo. No debe. En eso soy tajante. No estoy diciendo no debe, porque no le corresponde a la filosofía asumir ese tipo de temas. Sí le corresponde a la filosofía expresar una reflexión acerca de por qué la gratuidad tiene que ver con los seres humanos y lo tiene tan agobiante hoy día. Por ejemplo, ¿por qué hoy día en nuestra sociedad nos agobia tanto el problema de la corrupción? Por ejemplo, la filosofía, por su naturaleza, no le corresponde ir a los temas específicos. La filosofía lo que le corresponde es hacer una reflexión, pérdida de tiempo, practicar el ocio, pero practicar el ocio constructivo en el sentido más estricto de su significado, propositivo, reflexivo, amplio, sin entramparse con la cuestión práctica. O sea, si la filosofía algún aporte puede hacer, tiene que ver con eso. Fíjense que el viejo Sócrates fue condenado a muerte y expulsado porque él estaba provocando problemas en la polis ateniense 5 o 6 siglos antes de Cristo. ¿Y eso qué tiene que ver? Él decía que él no enseñaba absolutamente nada porque era ignorante, pero sí se da cuenta que él tiene una misión que en ese entonces, según los griegos, la cultura griega, era una misión entregada por la divinidad, Claro. en el concepto de divinidad de la época, en términos de que debía enseñar a los griegos a pensar. Pero enseñar a pensar en el sentido de que los griegos creían en la transmutación de las almas, y a través de la transmutación de las almas era posible que estuviera el conocimiento en el interior de cada uno de ellos. Entonces lo que él hacía, mirando el oficio de su madre, que era partera, obstetra diríamos hoy día, no es otra cosa que hacer parir el conocimiento y la verdad que está en cada uno de nosotros, producto de la transmutación de las almas. Entonces a la filosofía no le corresponde la contingencia, le corresponde una mirada y una perspectiva más amplia, porque sus criterios metodológicos son deductivos, a diferencia de la ciencia que operan en el más estricto y lato sentido con metodologías inductivas. Y ahí hay una clave. Y yo diría que el tema de la filosofía es un tema de las preguntas, como dice usted, pero de las preguntas no solo que tengan que ver con la filosofía. Porque yo me pregunto en el caso de las ciencias, en mi concepto, hoy día se han desviado en el más estricto sentido de lo que significa hacer la ciencia, ¿no? La preocupación de los griegos clásicos, fíjense, hace 25 siglos, era la pregunta del porqué y del origen del universo en ese tiempo, ¿no? Y ellos dieron sus explicaciones, cada uno desde su punto de vista. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las preguntas de la ciencia después de 2500 años? ¿Acaso las preguntas no son las mismas por el origen de las enfermedades, el origen del universo, la estructura de la materia, el problema del átomo, dónde viene el universo? Son los mismos problemas. Uno podría decir, ¿acaso eso significa de que esos problemas son problemas no resueltos? No, lo que ocurre es que como los seres humanos somos cambiantes, algunos dicen evolutivamente, es que vamos construyendo respuestas distintas dependiendo de los momentos históricos que estamos viviendo. Pero hoy día yo diría que la preocupación esencial es la misma. Entonces, en ese marco, si uno coloca el tema de la educación,
Yo aprovecho de decir, porque no hay muchas oportunidades que yo tengo y pido excusas porque de alguna manera aduzco a la experiencia personal, ¿no? Yo soy profundamente profesor. Yo he sido formado como profesor en lo que eran las antiguas escuelas normales. Las escuelas normales, sobre todo diría yo para los televidentes jóvenes, era donde formaban los profesores, hoy día básicos, primarios se llamaban en ese tiempo, en el país. Y en esa formación había una mística que se iba construyendo desde más o menos los 11 años que empezábamos a estudiar para profesor, en el sentido de tener una responsabilidad solidaria con la sociedad y con el otro. Nuestra tarea y nuestro compromiso, jamás habríamos pensado en cuál iba a ser la asignación especial que se nos iba a pagar porque nos íbamos a ir a trabajar a una escuela donde era una casa vieja y donde en una sala de clase funcionaban 3 cursos, pero que eran lugares apartados donde había que llegar a caballo. Y no estoy hablando en metáfora, estoy hablando literalmente. Literal, claro. Entonces, ¿por qué era la convicción del profesor que tenía que cumplir eso? Yo me pregunto cuál es la convicción con la que se forman los profesionales hoy día en nuestro país y en el mundo. En eso que llama usted que el quehacer científico tiene que ver con la productividad, los indicadores y todo. Claro, vivimos en una época en que no podemos dejar de lado a eso. Nuestra universidad está en la posición que tiene hoy día justamente por el desarrollo de las publicaciones y de la ciencia que tiene. Pero tenemos que de alguna manera todo eso estar muy vinculado desde un punto de vista de cómo sirve al ser humano, sirve a la sociedad. Pero cuando digo sirve, no lo estoy pensando en términos utilitarios, Claro. sino que lo estoy pensando en cuestiones más fundamentales, las preocupaciones que hoy día tienen los seres humanos. Si hoy día los seres humanos tienen problemas de la gratuidad, pero el problema más grande es de lo agobiado que tienen para no poder convivir como familia, para no convivir como ciudadanos, para no tener espacio para el ocio, para no tener espacio para divertirse, y estamos más preocupados fundamentalmente por tener cada vez más, tener cada vez más. Tenemos esto, pero nos falta lo otro, ¿no es cierto? Somos, como dice un pensador, el hombre al rezago de las cosas. El hombre se queda atrás como hombre, como ser humano, quiero decir, no estoy pensando en términos, ¿no es cierto?, de género, como ser humano se queda atrás ¿en virtud de qué? En virtud de tener más cosas. Observo yo las cámaras que nos están filmando. No sé si son las de última generación, pero probablemente no lo sean. ¿Cuánta duración van a tener esas cámaras en términos de utilidad? ¿6 meses? ¿1 año? Un poco más. Y ocurre que si es eso, ¿no es cierto?, al año tenemos que estar pensando en renovarla, al año tenemos... Y eso absolutamente en todo. Sí. Entonces, doy ese ejemplo porque yo creo que la cuestión humana es una cuestión no del rezago tras las cosas, sino que debería ser de una cuestión central por el propio ser humano. Desde ese punto de vista, entonces, si uno lo mira así, es que se desvirtúan las preguntas, Claro. los enfoques y las respuestas. Hoy día nosotros vemos en el debate nacional, a propósito de la Ley de Educación Superior, que el gobierno hace un par de semanas ingresó al Congreso, ¿no? La preocupación central, como dice usted, está por el tema del financiamiento, está por el tema de la gratuidad. Claro, humanamente es comprensible por la situación en la cual nosotros hemos sido llevados a la fuerza desde hace muchas décadas, en términos, ¿no es cierto?, de que lo fundamental es el financiamiento, lo fundamental es el dinero. Entonces, claro, pero yo creo que el centro no es eso, siendo importante, no es eso. Hoy día, eufemísticamente y no siempre, ¿no es cierto?, yo diría con precisión, con claridad, reflexivamente, se dice, tenemos que colocar el centro en la calidad. Pero yo la primera pregunta que me haría, ¿estamos entendiendo todos lo mismo por calidad? Claro, La calidad es un concepto cualitativo, es un concepto que implica valores, es un concepto que tiene que ver con lo humano, es un concepto, claro, la calidad la podemos pensar desde el punto de vista de la producción de un vehículo, pero también la podemos preguntar desde el punto de vista de la calidad de lo humano propiamente tal. Entonces yo creo que la educación siendo un recurso que la sociedad crea en un momento determinado en términos formales a partir de la época moderna, no es menos cierto que tiene que estar al servicio de ¿qué? Al servicio de lo humano, al servicio de la formación, pero de la formación en términos humanos. Y por agregado, miren la imbecilidad que estoy diciendo, y por agregado en términos técnicos, prácticos y profesionales.
Pero hoy día, ¿qué es lo que se hace? Los estudiantes, los jóvenes, postulan a una profesión, no postulan a una formación. Yo diría que la profesión, siendo tan importante, sin duda, es una consecuencia de lo que debe ser la formación propiamente tal. Yo me quería detener en eso, disculpe, respecto a lo que usted pasó a decir sobre la convicción, digamos, que los profesores normalistas estaban preocupados profundamente de la convicción y del requerimiento que iban a tener en educar al país, digamos. Ahora, en la parte de la oferta educacional se mide un poco por la rentabilidad que van a tener las carreras o los temas más prácticos, digamos, el año que duran, pero rara vez están involucrados como los valores que tiene la disciplina o las ciencias que están encarnando. ¿Cómo usted ve esta oferta de educación superior un poco combinado con las cosas que estamos hablando ahora? En el fondo, lo que usted me está diciendo, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo es que hemos sido presionados por el mercado, por una imposición Claro. del mercado, acerca de cómo las organizaciones de la sociedad tienen que funcionar, entre otras, la educación. Y efectivamente es así. Si hoy día los marcos de movimiento que tenemos, las universidades del Estado, fíjese, del Estado, paradójicamente, son marcos de movimiento muy estrechos, muy escasos. Los coloca el propio sistema en el cual funcionamos y no puede excederse dentro de ese marco. Eso significa, entre otras cuestiones, que como el propio Estado en forma directa entrega, por ejemplo, los recursos de una media de un 20 o un 25% a sus universidades del Estado, estamos obligados a buscar recursos para poder funcionar y para poder proyectarnos. Mire una universidad del Estado en eso. Y esto es de décadas, por favor. No pensemos que es de este gobierno, del de ayer. No, yo diría por lo menos de la década de los 80, por lo menos. Entonces, esa no es función de la universidad. La función de la universidad no tiene que distraer su trabajo en preocuparse de atraer recursos. Si bien indispensablemente tenemos que ser responsables con los usos de los recursos económicos, sobre todo cuando son universidades del Estado y vienen del recurso, ¿no es cierto?, del Estado, es decir, de todos los habitantes de nuestro país, muy responsable, extremadamente responsable con aquello. No es menos cierto que nuestra función es investigar, aportar conocimiento, vincularnos con el medio para entregar recursos y para nutrirnos del medio, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, es fundamentalmente ir construyendo cultura. Y por lo tanto, pero cultura social, cultura del país, cultura de los seres humanos. No una cultura que tenga que también venderse y en virtud de cuál circunstancia que tengo aportes, ¿no es cierto?, para poder hacer tal proyecto, solo en ese sentido yo tengo que postular. Porque esa no es, en el fondo se está impidiendo, se está colocando un poco, diría un maestro mío, Jorge Milla, estoy pensando en él, diría, un poco se le está colocando una camisa de fuerza a la universidad. En consecuencia que la universidad es el espacio libre de reflexión, es el espacio libre de investigación, pero claro, con una responsabilidad en tanto universidad frente a la sociedad, con los recursos y con la tarea que le compete en su misión. Y hoy día tenemos que estar preocupados de los recursos. Entonces, pero tiene que ver todo eso porque no hay una reflexión social, más allá de los propios filósofos, por favor. No quiero que se entienda de que esta es un mérito exclusivo de los filósofos. No es así. La sociedad tiene que pensar de una manera distinta. Y allí, desde el punto de vista profesional, los filósofos tenemos una responsabilidad, si usted quiere, mayor, pero no exclusivamente. Ahora, dentro de la formación que había en las escuelas normales, y yo recuerdo, ¿no es cierto?, compañeros de curso, de generación, anteriores de mí, y aprovecho de saludarlos porque este año, 2017, se jubila la última generación de profesores normalistas que se formaron en nuestro país. Mire. Y yo creo que si fue una gran pérdida para el país y la sociedad, con el cierre obligado de las escuelas normales del año 1974, no es menos cierto que hoy día eso ya se termina. Yo diría que hay mucho que aprender de la formación de los normalistas. No quiero decir que tengan plena vigencia porque son épocas distintas. Distingo claramente eso. Pero hay cuestiones que yo digo que hay que preguntar y escuchar a aquel profesor que está en Lonquimay,
aquel profesor normalista que está en la isla Huapi todavía, aquel profesor que trabaja, ¿no es cierto?, allá en Curacautín, en Purén, es decir, en los lugares apartados todavía, que tiene 40 años o poco más de labor profesional, hay que preguntarle y escucharlo por qué ellos hacen su labor educativa como la hacen. Y yo creo que ahí debemos ser observadores quienes tenemos la responsabilidad de formar profesores hoy día para los efectos de entender qué es lo que hay allí, qué es la cuestión más fundamental que puede ser todavía útil en la formación, por ejemplo, de los profesores hoy día. Yo creo que no solo de los profesores, pero de los profesores hoy día. Pero no es suficiente si pretendemos invitar a esos profesores a aplicarle una encuesta o un cuestionario. No es suficiente, hay que oírlo. Entonces, de alguna manera yo aprovecho esta oportunidad, ¿no es cierto?, de rendirle una especie de homenaje a esos últimos profesores normalistas que se van a jubilar este año. Sí, por favor. Don Rubén, de esta misma que señala usted la importancia de la formación, es que la Universidad de la Frontera, quiero que vayamos un poquito a la formación que se está haciendo acá en la Universidad Regional, y que también de alguna forma es transversal, no solamente las carreras de humanidades, donde también los ramos de filosofía son parte, digamos, de las mallas, pero ¿qué pasa con las otras áreas de la formación? Que son actores tan importantes como los profesionales que van a salir de la área de humanidades, digamos. Yo lo comentaría en dos sentidos. Un primer sentido, uno podría pensar de una manera muy práctica, como se piensa hoy día, ese problema lo resolvemos colocando un curso de filosofía en la formación de un ingeniero, por ejemplo. Esa es la manera práctica, pero yo creo que eso no resuelve el problema. Puede ayudar, quizás, pero no resuelve el problema. El problema se busca la solución donde se sientan los ingenieros a conversar, por ejemplo, con los filósofos, ya que esa es la pregunta que me hace usted, a conversar con ellos. ¿Y a conversar sobre qué? Sobre la formación, sobre la ciencia de la cual estemos hablando. Si estamos hablando de un formador, alguien que se forma en física, en ingeniería, en sociología, del área que usted quiere, en la medicina, lo mismo, a conversar sobre eso, sobre lo central. ¿Qué? Estamos formando un ser humano. Entonces, ¿cómo la mirada, yo diría que desde múltiples disciplinas que forman parte de un currículo, pueden intervenir desde su mirada respecto de la formación de ese profesional? No va a ser lo mismo, sigo con el ejemplo del ingeniero, formar un ingeniero solo por ingenieros, a que esos propios ingenieros que forman a los ingenieros que están estudiando, si acaso han tenido esos ingenieros que están formando una reflexión en comparación. Fíjese que hay un ejemplo que se me viene en este momento que recuerdo. ¿Han escuchado ustedes, sin duda que lo han escuchado, de que había un departamento de humanidades en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Chile, uno de los cuales profesores era Nicanor Parra? Nicanor Parra es físico. Sin embargo, todos conocemos a Nicanor Parra fundamentalmente por un gran poeta. Sí. ¿Qué tiene que ver un departamento de humanidades en una facultad de ingeniería? Yo creo que ahí hay algo que tenemos que aprender. Yo creo que cuando tenemos una mirada estanco de las cosas, parcial de las cosas, absolutamente cerrada de las cosas, yo creo que eso va en contra de lo propiamente humano. Porque lo humano es más que eso. Es dinámico, es cambiante. Y desde ese punto de vista la reflexión debe ser permanente. Entonces, en nuestra universidad, yo diría que se está haciendo un esfuerzo desde hace varios años en términos de no colocar una asignatura necesariamente, por ejemplo, de filosofía, sino que buscar un acercamiento reflexivo de pensamiento para aportar en lo único que puede ayudar la filosofía. ¿Cuál es? Una mirada amplia, deductiva, con los valores humanistas, ¿no es cierto?, de lo que es el ingeniero, el médico, el sociólogo, el profesor, la profesión que nosotros queramos. Patricia. No, básicamente seguir con esas grandes preguntas, digamos. En varias conversaciones al café, nosotros también hemos estado conversando sobre procesos súper puntuales, pero nos ha costado detenernos en cuáles son como las grandes preguntas, digamos. Al parecer la universidad, la sociedad, estamos como aparapetados en indicadores, en el pragmatismo, digamos. Y una de las cosas que yo valoro mucho, no solamente porque hay un grupo de filosofía
en la universidad, sino también, como usted dice, en que ya esto tenga una historia, digamos. Ahora se está mostrando, la profesora Ana María Olchese fue profesora mía, digamos, en mi formación como sociólogo, pero también fue, como usted dice, fue de formación general, digamos. Y una de las cosas que yo le agradezco a ella fue justamente hacerme preguntas, no de la filosofía, sino qué estoy pensando yo como sociólogo, como ser humano, finalmente. O sea, parte de eso también lo veo como necesario, insisto, no solamente en un grupo de filosofía, o en profesores de filosofía, sino también en el resto de las disciplinas y como sociedad en general. Hace poquito tiempo, ya no recuerdo bien si fue 1 o 2 años, eso le quería preguntar, hubo una polémica en la plaza pública sobre eliminar el ramo filosofía. Y usted algo dijo, está bien, no solamente si yo le aplico una asignatura, un ingeniero, se resuelven las cosas. Acá le hago la misma pregunta. ¿Estaban solucionados los temas con un ramo de filosofía en la educación media antes de esa discusión? ¿Cómo usted ve eso en la formación de los estudiantes, digamos, y en esa discusión en particular? Mire, usted ha criticado algo de lo que es lo instrumental y me hace una pregunta instrumental. Sí, sí. Yo le voy a decir una cosa. En la enseñanza media hay un curso de filosofía, pero que en realidad es más psicología que filosofía en tercero medio. Claro. Y en cuarto medio hay un curso de historia de la filosofía. Y yo me pregunto, ¿son esas las discusiones que tienen que tener los jóvenes hoy día? Pero más, es a esa edad que los jóvenes tienen que empezar a preguntarse acerca de los problemas de humanos, acerca de los problemas sociales, acerca de los problemas que tienen que ver con los valores. Yo creo que es mucho más temprano. Claro. Y ni siquiera estoy insinuando de que debe haber filosofía desde primero medio. No estoy pensando eso. Estoy pensando en la reflexión que todos los profesores desde su formación tendrían que empezar para provocar un cambio en aquello. Todos los profesores tienen que plantearse las preguntas de que los jóvenes muy tempranamente empiecen a preguntarse sobre las cuestiones fundamentales. Muy tempranamente. Nosotros pasamos por una edad, incluso antes de llegar al liceo, a la enseñanza media, antes de eso, la pregunta de los por qué. Claro. ¿Cuál es la respuesta que habitualmente se le da cuando un niño pregunta por qué? No siempre los consideramos, los atendemos y le damos la respuesta, ¿no es cierto?, a los niños. Muchas veces incluso son bruscas las respuestas. Yo creo que muy tempranamente, por una cuestión que tiene que ver con la dinámica de la cultura, por una cuestión quizás también que tenga que ver con nuestra biología genética, a lo mejor también, ¿no? Hay una pregunta, hay una inquietud de lo humano. Si lo humano se diferencia de lo no humano, es porque justamente tenemos conciencia, por lo menos una conciencia que empezamos tempranamente a usarla, es decir, a darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor, desde antes de nacer, diría yo, incluso hay investigaciones que respaldan aquella afirmación. Desde antes de nacer hay una pregunta, pero después que se expresa, ¿no? Y ocurre de que habitualmente lo que nosotros hacemos con aquello, ¿no es cierto?, no respondemos adecuadamente. Entonces, yo diría que lo que debe suceder es que el cambio social, mire qué utópico, mire qué fuera de tiempo lo que estoy diciendo, porque hoy día no hay espacio para la utopía. Mire qué fuera de tiempo, por este pragmatismo, por este utilitarismo. Es preocuparse, tener tiempo para preocuparse de aquellas cuestiones que plantean los niños. Y eso tendrá que irse incorporando de una manera más formal y sistemática en la educación. Pero insisto, no solo desde la filosofía. Entonces, fíjese que yo casi no quisiera ni referirme cuando querían quitar o colocarla ahora, porque a mí me parece tan irrelevante la decisión que afortunadamente el Ministerio de Educación parece que se dio cuenta, por las razones que hayan sido, ¿no? Y aquello no puso en marcha aquello. Sí, Rafael Gumucio decía que la discusión era como el jarrón de la abuela, el jarrón viejito, que nadie lo inflaba, nadie lo pescaba, y de repente se quiebra el jarrón, y hoy ahora todos estamos preocupados del jarrón, pero antes nunca nos habíamos, en realidad, nunca nos habíamos preocupado de que estaba ahí, ni siquiera cómo estaba apareciendo. Fíjate que, perdone que te interrumpa, fíjate que nuestra Universidad de la Frontera, hoy día estamos viviendo desde hace algunos meses un momento muy especial. ¿Cuál es el momento de la autoevaluación? Es decir, que nos estamos mirando
cómo en los últimos 4 años, 5 años, hemos estado haciendo lo que hacemos, todo, a nivel estudiantil, a nivel administrativo, a nivel académico. Y eso cada vez se está extendiendo cada vez más, porque está en la primera etapa todavía eso. Este año estamos en aquello. Y ocurre de que cuando nos miramos sobre cómo estamos haciendo las cosas, cómo está haciendo vinculación con el medio, investigación, la formación de pregrado, lo que es la formación de posgrado, cómo en la gestión de la universidad estamos autoevaluándonos con una mira, ¿no es cierto?, a lo que es la acreditación, lo sabemos el próximo año, porque, bueno, dentro del sistema tenemos que acreditarnos, ¿no? Y que, dicho sea de paso, nuestra universidad es la única en la región que está acreditada en todas las áreas, en las 5 áreas. Bueno, esa mirada tiene que ver con cómo vamos a proyectar la universidad. Porque esto no es solo por cumplir un trámite. Este año se está haciendo una tarea, yo diría que cada vez más participativa. Yo diría por los tiempos. Ni siquiera insinúo una crítica a los procesos anteriores. Por los tiempos. Los tiempos hoy día dicen que tiene que ser cada vez más participativa. Y eso se está abriendo y eso lo estamos viviendo. A lo mejor todavía no va a ser lo suficiente con mucho aspirar, lo más probable. Nunca hay nada perfecto. Cuando es perfecto no es humano, diría yo. Cuando es perfecto no es humano. Yo diría probablemente las perfecciones las encontramos solo en la naturaleza, a la cual no sabemos observar a la naturaleza, para aprender de ella. Bueno, entonces eso tiene que ver con esta mirada de cómo vamos a hacer mejor nuestro quehacer en la proyección de los próximos años. Entonces, cuando se está haciendo eso por parte de una institución, es que esta institución está reflexionando. Y está reflexionando porque pretende nuestra institución provocar un cierto cambio cultural en la manera casi acentuadamente práctica, sin desconocer la realidad, sin desconocer las responsabilidades que incluso desde un orden administrativo nos puede exigir el Estado, porque cómo funciona el Estado hoy día, sin desconocer aquello, sí estamos haciendo un esfuerzo grande como institución, es decir, por todos quienes forman la institución, para los efectos de provocar un cambio, a ver si somos capaces de ir construyendo una universidad cada vez más inclusiva, se dice hoy día. Pero yo diría que hay una base humana, un ambiente donde el científico, el tecnólogo, el humanista, todos puedan compartir. Esta maravillosa universidad que tenemos es una universidad que tiene los espacios para todos. A lo mejor muchos hoy día todavía no se sienten participando en esto o en otras acciones, pero yo diría que la universidad es una construcción de todo. Si no, no es universidad. Yo me quedo por la idea de universidad de mi maestro, añejo probablemente para muchos, cuando Jorge Maías hablaba de que la universidad era una comunidad, y una comunidad de académicos y discípulos, donde cada uno le corresponde cumplir un rol determinado. Porque cuando nos confundimos que el discípulo tiene que cumplir el rol del académico o el académico el rol del discípulo, estamos equivocados, estamos confundidos. Todos son importantes en la universidad, los funcionarios administrativos, qué decirlo, las auxiliares, las secretarias, qué decirlo, en el rol que a ellos les corresponde. Entonces yo diría que el proyecto de universidad, la proyección de nuestra institución para los próximos años está muy vinculada precisamente a esta tarea de evaluación en la cual todos crecientemente durante este año debemos irnos comprometiendo. Un proceso tremendamente importante para generar lo que decía usted, una comunidad que se retroalimenta. Estamos ya llegando, don Rubén, al fin de este capítulo, pero tenemos un regalo, un pequeño presente para usted que Patricia se lo va a entregar. Sí, bueno, es de Ediciones UFRA, que nosotros le agradecemos mucho, y particularmente a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades con la colección Espiral Social, que nos han estado abasteciendo, ¿cierto?, de literatura, de libros de análisis, y en este caso es de la profesora Gloria Hervás Fernández, comentarios de textos literarios, teoría y práctica para usted, don Rubén. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y también yo insisto con eso, con la idea de invitarnos a hacer preguntas que en ocasiones no están en la mesa. Estamos hablando como de cosas que no quiero decir que no sean importantes, digamos, pero no son las únicas para ayudar a pensarnos, para ayudar a comprendernos como sociedad. Muchísimas gracias. Palabras profesora. al cierre. Dos cosas muy breves. Primero, agradecerle la invitación, agradecerle este regalo,
que de por sí, más allá de su contenido, que debe ser muy importante, ¿no? Es un libro. No es un artículo. Un maestro mío decía, y estoy pensando en Manuel Atria ahora, decía, uno aprende cuando está con el libro y cuando le hace cariño. Aprende. Con la máquina le cuesta aprender. Cuesta tener ese sentimiento de cariño a lo que es un texto escrito. Porque detrás del texto escrito hay esfuerzo, dedicación, pensamiento, hay humanidad. Yo le agradezco primero por eso. Y lo segundo, le agradezco, ¿no es cierto?, por esta invitación, porque probablemente yo he planteado muchas cuestiones y yo creo que es tarea de quien se dedica a la filosofía, porque no me han invitado como vicerrector, sino que me han invitado, ¿no es cierto?, como alguien que se ha dedicado por más de 40 años a una disciplina. Cuando hace filosofía, tiene que tratar en estos pequeños espacios de colocar las cuestiones que son fundamentalmente humanas, ojalá en la conversación de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rubén, por acompañarnos. Muchas gracias, don Rubén. Patricio. Gracias Miriam. a todos los que estuvieron muy atentos a este capítulo. Nosotros lo conversamos anteriormente. El objetivo era precisamente llevarles a cada uno de ustedes un espacio de reflexión, no solamente los temas de conversación que hemos tenido anteriormente en este programa. Esperamos que sea también una oportunidad para la reflexión en la casa, de acuerdo a los distintos temas que hemos tocado, y lo principal, el ser humano. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por la invitación que usted aceptó de estar acá en el café, don Rubén. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias.